Bueno, pues ya estamos en la segunda cápsula con la doctora Vero Rivas y ahora vamos a hablar de los 11 tratamientos que existen aquí en México. Todos conocemos alguno y ella nos va a hacer favor de explicarnos más o menos de qué tratan cada uno. Ok, muchas gracias. En general los podemos dividir en tres grupos, ¿no? Unos son los inyectables, que son los primeros tratamientos que existieron para esclerosis múltiple. Algunos son el acetato de glatiramer, otros son los interferones, ¿sí? Y la frecuencia de aplicación cambia. Ahora hay incluso nuevas presentaciones en los cuales algunos interferones ya no se aplican una vez a la semana o 3 veces a la semana o en días alternos, un día sí y un día no, sino algunos ya se aplican cada 15 días, cosas como eso. El propio acetato de glatiramer, que cuando empezó se aplicaba diariamente, ahora se aplica en días alternos también. Entonces, esto ha ido cambiando con la intención no solamente de mejorar la eficacia, sino de que el paciente se sienta más cómodo al aplicarlo, ¿no? Son medicamentos que tienen una eficacia entre leve y moderada, más o menos. Son medicamentos en los cuales los principales eventos adversos suceden relacionados al sitio de aplicación y en los días posteriores, sobre todo con los interferones, que sí está bien documentado el famoso síndrome pseudogripal, ¿no? Que los pacientes tienen este malestar general, como si les fuera la gripa. Todo eso se puede manejar. Los pacientes, siempre que tengan algún evento adverso de cualquier medicamento, nos lo tienen que decir, porque todo esto puede mejorarse con algunos otros medicamentos o con algunas indicaciones específicas. Incluso algunas casas farmacéuticas mandan a personal de enfermería como parte de sus programas de apoyo para que les enseñen cómo aplicárselo, y eso es muy importante porque la técnica de aplicación influye mucho en que el paciente lo tolere mejor y no se lastime a la hora de hacerlo. Entonces, eso es como un grupo de medicamentos. Después llegaron los medicamentos orales. El primero de ellos fue fingolimod. Es un medicamento que se toma una vez al día, todos los días. Aquí lo importante es que es un fármaco del que la primera dosis se tiene que monitorear. Tiene que existir un electrocardiograma previamente a su uso, ¿no? Tenemos que estar seguros de que el paciente no tiene problemas cardíacos importantes, arritmias cardíacas, cosas como eso. El médico tiene que hacer una valoración. Tenemos que ver que esté vacunado para varicela, por ejemplo, o que haya tenido la historia de haberse enfermado, y se pueden determinar los anticuerpos para varicela antes de decidir aplicar. ¿Esto con los interferones no aplica? Con los interferones no aplica. Con los interferones el seguimiento realmente es solamente ver las pruebas de función hepática. Se ha descrito que a largo plazo, por ejemplo, hay que revisar el tema de la función tiroidea también. Entonces, todos los medicamentos, todos, incluso el más noble, tiene algunos cuidados. A todos se les tiene que vigilar alguna cosa, ¿no? Entonces, con el fingolimod, la otra situación es ver nada más que los linfocitos, que son células de las células blancas del organismo, no bajen demasiado para que las personas no sean propensas a tener algunas infecciones. Después aquí en México llegó Auvallo, que es la teriflunomida, que es un medicamento también que se toma una vez al día. Es un medicamento para el que no hay que hacer mucho monitoreo previo a usarlo, pero sí hay que estar tomando igual pruebas de función hepática, ¿no? Y el que también tiene algunos eventos adversos, por ejemplo. ¿Estas pruebas son que cada mes, cada 6 meses, cada año? En cada fármaco varía. Algunos tienen indicaciones muy precisas. Por ejemplo, en algunos se sugiere que si empieces a tomártelo hoy, en 15 días te haga un estudio, luego en 15 días, que es el primer mes, después de eso cada mes por 3 meses, luego cada 3 meses y luego cada 6. En el caso de la teriflunomida sucede algo así. Entonces te lo puedo hacer mensual los primeros 3 meses, luego cada 3, luego cada 6, el primer año. En realidad es como funciona. Es un medicamento que tiene un procedimiento de eliminación rápida, es decir, si tienes un evento adverso, si te quieres embarazar, si ya estás embarazada y lo estás tomando, se puede hacer este procedimiento, y es un fármaco al que podemos medir en la sangre, ¿no? Hay forma en la que podemos saber si las concentraciones en la sangre ya están por debajo de cierta cantidad, entonces ya es seguro que pases a todo esto, ¿no? Y después llegó el otro medicamento, que es el dimetilfumarato. El dimetilfumarato es un medicamento que se toma 2 veces al día, una pastilla también. Con este medicamento igual no hay mucho que hacer antes, solamente igual estar seguros en los 3 casos de que cuando lo empieces a tomar no tengas infecciones graves que sean activas, no tengas problemas en el hígado por otras cosas, etcétera, ¿no?
Con el dimetilfumarato también hay que tomar las pruebas de los linfocitos, ver que no estén demasiado bajos después de que empieza a tomar el medicamento. Y con este medicamento los riesgos o los eventos adversos que pueden pasar más comúnmente son algo de dolor de espalda, ¿no? Una cosa que se llama flushing, que es que los pacientes dicen que se sienten como con mucho calor en la parte superior del cuerpo y de la cara, se ponen rojos, ¿no? Como cuando estás teniendo un bochorno, por ejemplo, se parece mucho. Entonces, aquí es importante decir también que hay medidas para poderlo disminuir. Pueden tomar otros medicamentos, el médico se los tiene que explicar, o pueden tomar el medicamento, por ejemplo, con alimentos que tengan una buena carga de grasa, para que no tengan molestia gastrointestinal, que ese es otro evento adverso, pueden tener algo de diarrea. Entonces, eso es importante. Entonces, esos son los 3 medicamentos orales. Se escogen de acuerdo a qué eficacia queremos buscar, a los antecedentes del paciente. Probablemente si es un paciente hipertenso o que tiene este riesgo, probablemente escogemos entre ellos a uno muy particular que tiene menos riesgo de aumentar la presión en una persona. Me decías ahorita que si estás embarazada hay algunos que puedes seguir o no, pero como paciente, a lo mejor en el momento que te das cuenta de que estás embarazada, ¿qué es bueno? ¿Suspender el medicamento hasta que hablas con tu neurólogo y que te diga si lo puedes seguir tomando o no? En realidad, con ninguno de estos medicamentos, con los orales, se recomienda que las personas se embaracen. Hay casos documentados, por ejemplo, con dimetilfumarato y con fingolimod, de eventos teratogénicos. Esto es que los bebés que son hijos de mamás que estuvieron tomando el medicamento pueden tener alguna malformación, ¿sí? Por eso es muy importante que las mujeres que están tomando el medicamento usen un buen método anticonceptivo para no ponerse en riesgo en ninguna de esas situaciones. Con los interferones y con el acetato de glatiramer no ese es el caso. Se ha visto, por ejemplo, con algunos de ellos que el mayor riesgo es que haya un poco de bajo peso al nacer, o eso era lo que se pensaba, pero realmente no más de eso. Incluso el acetato de glatiramer se puede ocupar si una mujer está embarazada. Si tiene mucho riesgo de tener una recaída, lo puede estar utilizando incluso durante el embarazo, porque no se ha demostrado que el bebé pueda tener algún problema. Entonces, eso es muy importante tomarlo en cuenta. El embarazo, cuando uno recibe estos tratamientos, sí debe ser planeado, ¿no? Por el riesgo que conlleva el bebé de tener alguna malformación severa, ¿no? Entonces, ese es el problema. Si yo estoy tomando alguno de estos medicamentos y me doy cuenta hoy de que estoy embarazada, inmediatamente tengo que avisarle a mi doctor. Él me va a decir, lo ideal va a ser en los 3 casos, por ejemplo, de los fármacos orales, suspender el tratamiento. En el caso de la teriflunomida, seguramente hacer el proceso de lavado, el de eliminación rápida. Con los otros 2 ese proceso no existe, y probablemente lo que habrá que hacer será buscar muy específicamente o con mayor detalle, digamos, por parte del ginecobstetra, ¿no? Algunas probabilidades de si el producto tiene o no tiene alguna de estas malformaciones, lo más rápido que se pueda, ¿no? Entonces, lo ideal es, si yo me quiero embarazar, le aviso al médico, le aviso a mi médico y él me va a decir, ok, podemos planearlo, y hay un proceso de cómo manejar los medicamentos para que te puedas embarazar. O sea, todo eso se puede hacer durante el tratamiento, pero sí en este proceso de tomar decisiones conjuntas, sí es muy importante que el médico esté enterado. ¿Y si eres hombre no hay problema? O sea, los hombres sí pueden tomar los orales y ser papás. Sí, y se puede ver, por ejemplo, en el caso de la teriflunomida, se ha encontrado niveles de medicamento en el semen, pero no se ha asociado a que los bebés tengan, alguna malformación. O sea, los hijos de los papás, cuando toman el medicamento, en el caso de estos fármacos orales, no se ha encontrado, aunque se encuentren niveles en semen, que sean causa de malformación en el producto. Entonces, en ese caso no se ha demostrado que sea una necesidad suspender el medicamento para que haya un tema de embarazo. Y entonces ahora seguimos con el tercer grupo. El tercer grupo son los que se llaman anticuerpos monoclonales. Son medicamentos que van aplicados vía intravenosa, pero en diferentes esquemas, ¿no? El primero que llegó aquí fue natalizumab. Tysabri es un medicamento que se aplica por la vena cada 28 días. En algunos esquemas ahora más recientes se ha visto que se puede ampliar un poco más el tiempo de aplicación entre dosis y dosis, ¿no? Es un medicamento que se aplica muy rápido, que prácticamente no tiene eventos durante la infusión, pero es un medicamento
con el que hay que tener algunas otras precauciones, ¿no? Es un medicamento que, con el que empezamos a ver que había una enfermedad que se llama LMP. La LMP es una enfermedad que es una leucoencefalopatía multifocal, es decir, existe un virus que prácticamente todos, el 80% en México, podemos tenerlo. Pero algo pasa con ese virus en particular que se modifica y es capaz entonces de pasar al cerebro. Cuando pasa eso y genera esa infección, han habido casos reportados en los que los pacientes pueden fallecer. Entonces, probablemente tenga que ver con el mecanismo en el que actúa. Entonces, cuando un paciente está recibiendo o va a recibir natalizumab, lo que tenemos que hacer primero es ver que no tenga antecedentes de haber recibido una cosa que se llama inmunosupresores, medicamentos que no son específicos para esclerosis múltiple y que sí su función es bajar las defensas del organismo. La otra es se piden estudios especiales de laboratorio, ¿no? Donde buscamos justamente si el paciente está o no en contacto con este virus. Y el otro factor de riesgo es que haya recibido más de 24 infusiones. Entonces, de todas maneras, el paciente lo puede utilizar. Ahora, este riesgo ha ido reduciéndose conforme hemos conocido más a esta enfermedad y es un riesgo que sabemos que existe y por lo tanto lo podemos prevenir y se puede manejar sin mayor problema. El otro anticuerpo monoclonal que está disponible en México se llama alemtuzumab. Ese es un anticuerpo monoclonal que se aplica durante 5 días seguidos, es decir, una dosis hoy, mañana pasado, durante 5 días. Después de eso no se vuelve a aplicar nada, hasta 12 meses después, 3 viales otra vez, o sea, en total son 8 dosis de medicamento. Es un anticuerpo que va y mata las defensas, digamos, algunas del organismo, que se llaman linfocitos, y ahí el único tema es que como es un medicamento que llega y mata todas estas células rápido, se libera mucho de lo que estas células tenían adentro. Entonces los pacientes pueden tener efectos durante la infusión, que también sabemos que existe y por lo tanto se les da una premedicación para que no sea algo grave si es que lo presentan. Después de eso, los pacientes salen con esa línea de células prácticamente en cero y entonces tienen que tomar un medicamento durante un mes para evitar que no tengan alguna reacción. Después de que se aplique el medicamento, a partir de la última dosis, el paciente tiene que hacerse estudios de laboratorio cada mes por 5 años. Porque es tan intenso el reseteo, digamos, del sistema inmunológico que se hace, que puede haber algunos eventos adversos de autoinmunidad, es decir, los que se han visto más comunes son problemas tiroideos, otros problemas sobre el riñón en mucho menos porcentaje, o una cosa que se llama púrpura, que son porcentajes muy bajos de presentación, pero que de todas maneras buscamos antes de que se presenten clínicamente. Entonces, si yo te hago los estudios y lo detecto, lo puedo tratar muy rápido, muy fácil, sin que esto se complique, antes de que el paciente haya tenido alguna de las molestias. Entonces, en general, esos son los medicamentos que están, y el más reciente que se aprobó es un medicamento que se llama ocrelizumab. Es también un anticuerpo monoclonal. La primera vez que te ponen la mitad de la dosis hoy y en 15 días la segunda mitad de la dosis, y después de eso ya cada 6 meses la dosis completa. Es un medicamento que es específico sobre cierto tipo de células, que son las células B, ¿no? Y que también se ha visto que es un medicamento altamente eficaz, también puede producir reacciones durante la infusión y entonces también se hace lo mismo, premedicamos a los pacientes para que no los tengan y nada más, ¿no? Son medicamentos, es un medicamento relativamente nuevo en México, apenas el año pasado lo empezaron a vender aquí. Y te olvidas 6 meses de tomar cualquier cosa. Así es, o sea, cada 6 meses nada más vas y te lo aplicas. Hay algunos estudios que conviene hacer. En hospital, o sea, esto no te lo pones en tu casa como los interferones. No. El Tysabri, el natalizumab, el alemtuzumab y el ocrelizumab se tienen que poner en centros de infusión, o sea, lugares especializados donde haya un personal de enfermería capacitado para aplicarlos y donde si presentas alguna reacción adversa se pueda manejar. Algunos pacientes se hospitalizan para hacerlo, algunos más por comodidad o porque han tenido algún evento que necesitamos vigilar con más cuidado, pero si no, sí se pueden aplicar en centros de infusión, no en la casa, no en un lugar así muy sencillo, porque siempre, aunque es bajo el riesgo, existe. Entonces conviene hacerlo en un lugar donde haya alguien que lo pueda manejar. Claro, y si te va a durar 6 meses, de todos modos, si en ese tiempo te pasa algo, pues avisar, ¿no?, al doctor inmediatamente cualquier reacción que puedas tener. Bueno, pues vamos a dejar hasta aquí esta cápsula y en la siguiente vamos a hablar de los bolos. Ok, claro.
Gracias, los esperamos la próxima semana en Conoce la esclerosis múltiple con Antonieta Sea.